Vamos a Miami con Alberto Bernal de Baltic Capital Markets y desde Bogotá, Colombia, Víctor Javier Correa, vocero de Medellín, vocero del Movimiento por la Dignidad Cafetera. A ambos gracias por estar con nosotros. Javier Correa, hay que explicarle a la gente que sepa que hay muchos sectores que están dentro del paro. Acá traemos a un representante del tema cafetero, Javier Correa. Uno de los argumentos que dice es que a ustedes ya se les dio un subsidio en mayo, si no me equivoco. Ya se les subió el precio, o sea, el gobierno paga más por el café. ¿Por qué pedir más si ya el gobierno les dio? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, muy buenas noches para ustedes y para todos los televidentes de CNN en español. El subsidio en este momento pues es una herramienta que está respondiendo a una situación coyuntural, pero el compromiso de negociación con el gobierno nacional superaba y trascendía el asunto de la subsidiariedad. Otros elementos forman parte de este pliego que conjuntamente está movilizando el sector agropecuario, no solo el sector cafetero, sino los paperos, arroceros y demás, elementos que ya ustedes han mencionado. Colombia es uno de los países que en la venta minorista, en la venta que el precio que le llega al final al consumidor de los productos y de los insumos agropecuarios en el país tiene los costos más elevados, uno de los más elevados de la región, lugares en donde está incluso 80% por encima de los precios internacionales. Asimismo, las políticas de importaciones planeadas a través de los tratados de libre comercio, sin una inversión importante en competitividad, han llevado a que muchos de los sectores que hoy producen algún elemento agropecuario, como la papa, el arroz, la leche, entre otros, se encuentran en una profunda crisis económica, comprometiendo la estabilidad y la seguridad alimentaria y el futuro económico de las familias campesinas de Colombia. También una confrontación directa entre un modelo mineroambiental bastante agresivo que está poniendo en riesgo la vocación agropecuaria de muchos de nuestros territorios y por último la necesidad de una política crediticia mucho más flexible porque hoy podemos encontrar tranquilamente créditos en la banca privada para bienes suntuosos como vehículos y demás a tasas de interés menores que aquellos que son utilizados o que se brindan para fomentar el desarrollo del sector agropecuario. La política de subsidios, como les digo, es un asunto coyuntural que en este momento responde a una caída de los precios, en el caso particular del café, que nos pone a vender nuestra carga de café, que nuestra unidad productiva, incluso un 40% por debajo de los costos de producción. Javier, voy a darle la oportunidad ahora sí a Alberto Bernal, porque tenemos dos invitados hoy y poco tiempo para escucharlos. Como dice Alberto, bienvenido, como dice Javier, este es un tema, el de subsidios coyuntural, hay un tema mucho más amplio, un cuadro, un diagnóstico mucho más amplio que ya nos dio Javier. Primero, te pregunto, ¿coincides con él? Y si no coincides con él, me interesa entender qué lógica le describes a nuestro auditorio respecto de la política agraria que tiene el gobierno colombiano, y te la quiero preguntar antes de que entraran en vigor los TLCs, porque me parece interesante entender cuál es la política agraria específica o cuál ha sido la del gobierno en los últimos años. Bienvenido. Gracias, Gaby. Hola, Javier, y mil saludos a toda la audiencia. Mira, aquí esto es una discusión extremadamente complicada, obviamente. Es muy difícil no oírlo, todos los reclamos que tiene la población. Ahora, déjame utilizar unas palabras que utilizó una persona muy inteligente como es Bono, el cantante de YouTube, hace un par de días. Dijo, aquí la única cosa que nos saca de la pobreza es el capitalismo y lo que utilizamos en términos de subsidio y ayudas especiales tiene que ser totalmente coyuntural. ¿Cuál es el problema aquí de verdad grave, Gaby? Que no hay un modelo todavía de enfoque a la agricultura que sea suficientemente eficiente para que Colombia pueda salir de la pobreza. Por ejemplo, hay mucha gente que no entiende lo siguiente. Todos decimos, protejamos el arroz y protejamos la papa. Si Colombia llega a hacer eso y reniega a los tratados de libre comercio que firmó con Estados Unidos, va a perder el acceso que tiene el azúcar de Colombia, que es la cuota más alta que se ha conseguido en la historia del mundo para entrar a Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? De acuerdo, si ayudamos a los paperos y a los arroceros, vamos a ir en contra de las personas que producen el azúcar. El Consejo Nacional de Competitividad en Colombia dice lo siguiente, que los costos de transporte en Colombia son 30% por encima de lo que deberían ser. ¿Basados en qué? En una pésima infraestructura del país. ¿Por qué se ha demorado tanto la infraestructura, Gaby? Porque hay mucha burocracia que no deja hacer las carreteras. Déjame darte un ejemplo rapidísimo. Para irse de Cali a Buenaventura en el puerto, una distancia de 120 kilómetros, un camión promedio se demora 6 horas. Uy. ¿Sabes por qué, Gaby? Porque Colombia no ha podido hacer la autopista porque hay una burocracia de una cosa que se llama licencia previa, en las cuales unas comunidades no dejan hacer la autopista para que los productos lleguen rápido al puerto. Por eso no hay competitividad. Entonces el problema es mucho más grave, mucho más amplio que eso.
esto y no es función del TLC. El TLC es una gran oportunidad para Colombia. Estados Unidos es el mercado más grande del mundo para los productos colombianos. Si Colombia le dice no al TLC, con Estados Unidos no va a tener a quién venderle, porque Ecuador no nos va a comprar, ni Venezuela nos va a comprar, ni Bolivia nos va a comprar, nos compra es Estados Unidos. Correa, tú estás en contra del Tratado de Libre Comercio. Hay que poner una cosa en contexto y hay que informarle a la gente. En Colombia es un año electoral y hay muchos intereses políticos y también están en una negociación con un tratado de paz donde las partes también pueden influenciar todo esto. O sea, hay un elemento político de por medio. Correa, sacando eso político de por medio, ¿tú estás en contra del Tratado de Libre Comercio? ¿Tú estás en contra del capitalismo? Respondiéndole a Bernal. Señor, bueno, yo creo que esa pregunta es mucho más amplia como para responderla rápidamente. Hay un elemento que él menciona, el azúcar. Los paneleros también se están movilizando porque el azúcar también está en crisis en este momento en el país. La realidad es que el Tratado de Libre Comercio por sí mismo tuvo que haber sido firmado con una mirada de realidad económica del país. Todo lo que otro comentarista dice con respecto a la infraestructura y las condiciones objetivas para que Colombia pueda entrar a desarrollar adecuadamente una competencia en mercados libres y en mercados internacionales no están dados. Entonces, firmar un tratado de libre comercio sin garantizar las condiciones de competitividad es una absoluta locura, que en este momento está llevando precisamente a que gran número de campesinos colombianos se estén yendo hacia la pobreza. Y eso tampoco es una rentabilidad, porque hay dos tipos de rentabilidad, si en ese lenguaje le vamos a poner. En este momento, que se desbarate el tejido social en el campo colombiano, que la pobreza empiece a crecer más de lo que ya está en el campo colombiano, tampoco es un objetivo deseable para ningún país, y menos para un país como Colombia, que lleva más de 50 años en un conflicto armado. Entonces, en esa lógica, Alberto, vamos a subirnos a la lógica de que, ok, no vamos a suspender importaciones como escuchamos en la historia que nos presentó Fernando Ramos, no vamos a suspender esas importaciones, pero yo te recuerdo que en octubre del año 2011, el propio entonces ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, dijo que Colombia aún no estaba preparado para un TLC con Estados Unidos en varios sectores. Reconoció, como tú haces ahora, que hay una enorme cantidad de oportunidades en varios subsectores, frutas, verduras, hortalizas, pero dijo, hay importantes amenazas y desafíos. ¿Dónde ubicas tú lo que escuchaste en la historia que nos presentó Fernando Ramos de viva voz de los productores cuando hablo de esa coherencia en una política agrícola en particular que beneficie y que siente y que haga la diferencia para el productor? Es una gran pregunta, Gaby, y yo creo que la mejor forma de contestarte esa pregunta es de la siguiente forma. ¿Cuándo va a estar Colombia listo para un tratado de libre comercio con Estados Unidos? ¿2015, 2020, 2025, 2035? ¿Qué año escogemos? O sea, solamente vamos a firmar un tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos cuando Colombia tenga las autopistas que tiene Austria. No funciona, Gaby, porque es que desafortunadamente el Tratado de Libre Comercio le ayuda al 95% de la economía y está afectando al 5% de la economía, pero ese 95% de la economía nos lo ha mostrado todas las historias de éxito económico en el mundo, Singapur, Irlanda, Australia, Canadá, Corea del Sur, etcétera. Todas estas historias se han desarrollado esa punta de incrementar la manufactura, incrementar el sector de servicios, y esos sectores son los que ayudan a jalonar al sector agropecuario. Porque es que yo también siento el horror de ver a los campesinos de Colombia que no están llegando a tener estas oportunidades que todos nos fascinaría ver. Y dice uno, pero ¿por qué no puede ser como en Francia, que los agricultores están muy bien? Y la respuesta es muy sencilla, Gaby, porque Francia es un país rico que subsidia la agricultura. Colombia es un país pobre que no tiene recursos para subsidiar a la agricultura, y desafortunadamente, nos guste o no, la agricultura no es un motor de crecimiento a largo plazo. Eso nos lo ha dicho absolutamente toda la teoría del mundo. La manufactura y los servicios y la tecnología es lo que sacan a las sociedades de la pobreza. Es así de sencillo, Gaby. Correa, ¿tú no crees? ¿Tú quieres responderle, Gaby? Dale. No, simplemente quería decir, pero eso no significa que vas a renegar el campo. Finalmente tienes personas en población. No, para nada. Hay que ayudarlo. Exacto, pero sí, es que esa es la parte que no me queda todavía esa laguna sobre tu posición respecto del campo en particular. Correa, una pregunta. ¿Tú crees que... Dale, respóndele, Alberto, dale. No, rapidísimo. Yo lo que pienso es que la única forma como logramos tener una sociedad justa en Colombia es buscando las opciones de incrementar la productividad en el campo. Y hay muchas formas de hacerlo. Ayudar a mejorar la infraestructura física, y Colombia, los campesinos en Colombia tienen que tener una discusión muy seria para tratar de asociarse e incrementar, o sea, porque una finca de 7 hectáreas no puede comprar una maquinaria de 100 millones de pesos. Pero una finca, si se unen 50 o 60 campesinos, sí pueden comprar esa maquinaria de 100 millones de pesos y pueden competir mejor. Correa, ¿tú crees que la solución es paro?
porque está la contraparte que se está viendo, se han creado ya pérdidas por 500 millones de dólares, según estoy viendo aquí en el BBC. Hay gente que se está afectando también por esto, hay gente que no está teniendo acceso a productos básicos. ¿Tú crees que la solución es paro? ¿No estamos caldeando los ánimos en un ambiente que de por sí está cargado por un tema político y por un proceso de paz que no es nada fácil, que le está pasando difícil el pueblo colombiano, que tiene que buscar una solución a eso? ¿El paro es la solución? ¿La presión como la que se está haciendo en la calle es la solución para todo esto? Sabe que usted y yo estamos totalmente de acuerdo. Un paro no es un fin deseable, no es algo que nosotros hubiéramos querido. De hecho, lamentamos profundamente lo que en este momento está viviendo el país, sobre todo precisamente por ese contexto político y social en el que ustedes lo están marcando. Lo que ocurre es que el paro que nosotros empezamos a plantear o que se está viviendo en este momento tuvo muchos meses de antelación de negociaciones con el gobierno nacional, sector por sector, gremio tras gremio, sin que esos diálogos, sin que esas negociaciones condujeran realmente a que se tomaran medidas frente a los temas que se estaban proponiendo. Precisamente en este momento no es culpa de los campesinos colombianos lo que está viviendo. El paro es en sí mismo una consecuencia de un proceso de diálogo social truncado, frustrado, de una realidad que no deja otra opción. Es decir, el gobierno no quiso escuchar los reclamos en el momento en que se podía. Y dejó incluso muchos de los acuerdos, es decir, incumplió muchos de los acuerdos que se habían firmado con muchos de los gremios, y el paro terminó siendo una consecuencia indeseable para todo el pueblo colombiano, incluyéndonos como organizadores, incluyéndonos como campesinos que hoy vivimos acá en Colombia, una realidad muy compleja, que incluso pues va surtiendo ahora con una suerte de represión estatal bastante fuerte en algunos departamentos. Nosotros no queríamos este paro. A este paro llegamos obligados en la medida en que no encontramos otra manera de ser escuchados, porque lo demás simplemente se volvió un diálogo de odios sordos. Desafortunada la frase del presidente Santos, y yo quisiera preguntar directamente la opinión que tienen ustedes sobre esta frase. Yo no sé, Alberto, por qué, conociendo el tema en este momento que es tan delicado, conociendo que es tan toral para estas negociaciones de paz, que es toral el tema agrario y todo lo que estamos viendo, ¿a qué atribuyes todo este comentario de no hay, el paro inexistente, no hay tal paro? Después se disculpó, debo ser clara, debo decirlo, pero sí desconcertó. ¿Qué dices? Pues sí, Gaby, yo creo que es muy importante que hubiera habido ese comentario posterior por parte del presidente. Obviamente la presión es increíble. Hay una cosa que sí hay que decir también, en cualquier sociedad civilizada, y hay que decirlo, esto sonará muy complicado para algunas personas, pero en cualquier otro país del mundo, cuando hay paros, igual se respetan los derechos de los demás. Y yo estoy muy preocupado, por ejemplo, por el nivel de desabastecimiento que está viendo gran parte de Colombia, y eso lo que genera es una cantidad de niños que están durmiendo con hambre porque no pueden llegar los productos. Entonces está bien la protesta social, todo está perfectamente, hay que hablarlo, hay que decirlo, pero este nivel de caos ya genera, es una cuestión muy complicada. Y además que desafortunadamente, Gaby, como siempre en estos procesos, o sea, una idea que inicia muy bien, unos reclamos que inician muy bien, ya terminan desviados en una agenda política de intereses oscuros, como ir en contra del desarrollo de Colombia con el libre comercio. Esto no tiene nada que ver con el libre comercio, Gaby. El libre comercio es una gran oportunidad para Colombia. Esto tiene que ver con falta de políticas que se han tomado a suficiente tiempo y falta de organización para que los campesinos se junten, tengan, para que haya sistemas de arrendamiento de tierras, para que haya más cooperativas, más utilización de ese músculo financiero que es una cooperativa para poder arrendar maquinaria y tener más productividad. Eso es lo que tiene que trabajar Colombia, una política agraria a largo plazo que sea sostenible y no a punta de subsidios, porque es que una economía no crece a punta de subsidios, Gaby. Eso lo hemos visto en todas partes del mundo. La realidad es que hay problemas a corto, a largo plazo que no se han solucionado ni se van a solucionar de la noche a la mañana. Hay factores internos complejos, hay factores externos, porque el gobierno no controla la maquinita de la Reserva Federal, me refiero al gobierno de Colombia, ni tampoco controla los precios del café. Me queda un minuto. Víctor Javier Correa, te voy a dar 30 segundos a ti para que des tu conclusión y después Alberto Bernal. Empezamos contigo, Correa. La conclusión es simple. Esperamos que el gobierno nacional responda rápidamente las reclamaciones que está haciendo el campesinado colombiano, porque es la única manera de evitar las trágicas consecuencias que un paro como este puede tener. Sobre todo de cara a pensarnos en una Colombia mucho más próspera. Para eso necesitamos precisamente que se escuchen hoy
los reclamos de los 14 millones de campesinos que le están diciendo al presidente Juan Manuel Santos. Sí existe un paro nacional agropecuario y existe por su incapacidad para dar respuesta favorable a estas demandas que se están haciendo. Y existen por las décadas y décadas y décadas de abandono estatal que ha tenido el campo colombiano y que es el momento ahora de entrar a superar con una atención seria, amplia e integral en todos los aspectos en los cuales han sido abandonados los campesinos de nuestro país. Alberto. Muy rápidamente, mira, ojalá que el gobierno acelere las obras de infraestructura para ayudarle mucho más al campesinado y ojalá las voces en Colombia sean lo suficientemente lógicas como para hablarle al pueblo colombiano y explicarle que esto es mucho más complejo que una semilla de Monsanto, como están diciendo algunos en Colombia, y que implica que si se importan semillas de Monsanto, estamos matando a los campesinos de Colombia. No, así no es la situación, hay que mirar el contexto en todo y hay que aprovechar el Tratado de Libre Comercio, no echarle la culpa al Tratado de Libre Comercio. Si no hay Tratado de Libre Comercio, Colombia nunca va a salir de la pobreza, eso está completamente probado. Y también importante tener todas las posiciones en la mesa porque así hay que reflejarlas cuando se reportan este tipo de eventos que son complicados y que no se arreglan de la noche a la mañana. Gracias a ambos caballeros, Alberto Bernal, Víctor Javier Correa, por esta oportunidad de intercambiar juntos sus posiciones. Excelente debate. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.